Hermoso día nos regaló el Señor. Decíamos temprano, así decía Ariel, temprano hoy cuando estábamos orando con los varones, no hay excusa, ¿viste? Pero igual siempre aparece una. Y bueno, no, lo que pasa es que hoy hay que votar. Siempre, algo. Mira, que quiere buscar excusas siempre va a encontrar alguna, ¿o no? Amén. Pero damos gracias a Dios porque podemos estar. Amén. No vaya a ser como yo decía que nos pasaba a nosotros cuando éramos pibes y íbamos a la iglesia, que el pastor nos retaba a los que estábamos por los que no estaban. No, no. A ustedes, Señor los bendiga, los felicito. Amén. Muy bien. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Vamos a leer versículos 31 al 35. Muy bien. Este es un pasaje que conocemos bastante y que habla de una advertencia del Señor a sus discípulos y una que se destaca en la lectura, en particular a Pedro. Y qué bueno es tener siempre a alguien que nos ama y que nos advierte. La advertencia a Pedro es que lo iba a negar antes, decid conmigo, antes que el gallo cante. Antes que el gallo cante. Jesús le hace una advertencia a Pedro, y qué bueno es cuando, repito esto, tenemos un amigo, alguien que nos quiere, que nos ama sinceramente, y nos hace una advertencia porque sabe, porque conoce, porque tiene más experiencia, porque tiene más entendimiento. Esto quizás nos pasa, por ejemplo, a los que somos padres con nuestros hijos, ¿viste? Que no es que nosotros decimos, yo ya sé todo. Ninguno de los papás sabemos todo, pero tenemos un camino hecho que nos dio cierta experiencia, entonces aconsejamos. Aunque no siempre el consejo es recibido, ¿no? Es como alguna vez explicábamos que cuando una persona no recibe consejo, después pasa aquello que se dice, ¿viste? Que estás advirtiendo y después viene, tenías razón. Entonces lo único que puedo decir, vení tonto, vení que te doy un abrazo, ¿no? Que también no es fácil esto, porque hay gente que vos quizás le querés dar un consejo y les cambia la carita. ¿Viste? Te tuercen un poco la cara. Unos te dicen no, nada que ver, y otros te muestran quizás a través de la cara de que no están recibiendo el consejo. En realidad, cuando alguien nos da un consejo, esto es, entiendo yo, la actitud que debemos tener. Por supuesto que el consejo se recibe de alguien que ya hizo un camino respecto de aquello que te está aconsejando. Si el consejo tiene que ver con un aspecto económico, por ejemplo, es una persona que no es que sea millonario para darte consejo, pero es una persona ordenada en las finanzas, entonces te va a dar un consejo y vos tenés un testimonio de esa persona. Si te va a dar un consejo respecto de salud o de alguna otra cosa, de cómo cuidarte, vos ves en esa persona el reflejo de aquello que te está diciendo. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces uno, cuando recibe ese consejo, debería decir,
agradezco tu consejo y agradezco de que tengas cuidado de mí. Porque quien te da un consejo no es porque quiere molestarte, quiere importunarte, sino porque te ama y de alguna manera a través del consejo te está guardando, ¿sí? Porque es como que uno puede ver cierta proyección de las cosas. Por ejemplo, quizás alguien viene a plantear una cuestión de noviazgo, de una relación. A mí, en lo personal, no me gusta dirigir la vida de nadie. Yo no le voy a decir a alguien, no te conviene. Me parece que hay libertad. Pero sí, uno puede dar un consejo si lo piden, por supuesto, ¿sí? Y uno ve, por ejemplo, qué sé yo, un chico, una chica que uno saca una cuentita y dice 3 más 2 da 5, no puede dar 10, ¿no? Entonces, como alguna vez decía, pues se junta pan duro y cuchillo que no corta, ¿viste? Una cosa así, una combinación que no da. Entonces uno aconseja para poder ayudar, para poder guiar. Y repito, está bueno cuando se recibe el consejo agradecer, ¿verdad? Ese consejo, porque la persona que te da consejo es porque te está cuidando. Y la segunda pregunta sería, ¿qué pensás que debo hacer, ¿sí? Frente a esto que te están diciendo? Y si hay algo más que quizás yo no estoy viendo que me puedas aconsejar. Está bueno esto cuando tenemos disposición, cuando damos permiso a otros, cuando nuestro corazón está abierto a ser aconsejados, a ser ayudados, a ser acompañados. La iglesia se puede transformar también en un ambiente un tanto incómodo si a alguien no le gusta recibir consejo. Por ejemplo, si alguien te dice, hermano, mira, buscá del Señor, congregate, esforzate en tu vida de oración, dale al Señor, predica la palabra. Entonces, hay gente que por ahí toma cierta distancia o cierta retirada y dice, no, yo no quiero ir a la iglesia porque cada vez que voy es como que me molestan diciéndome que esto, que aquello, que el otro. Pero el ámbito de la iglesia es así, está diseñado por el Señor mismo, donde dice la palabra que tenemos que orar unos por otros, donde tenemos que exhortarnos unos a otros, donde tenemos que ayudarnos unos a otros. Así es el ámbito de la iglesia del Señor, ¿sí? Decirle a tu hermano, siempre que quieras, que esté en tu corazón ayudarme, recibo tu consejo. Amén. Amén. Recibo tu consejo, tu ayuda, tu acompañamiento. Sí. Amén. Quiero que leas conmigo ahora. Después que se va a decir, no te lo tomes muy en serio esto. Lo dije nomás porque estábamos en la iglesia, pero no te lo tomes muy en serio. Mirá, dice, versículo 31 del capítulo 26. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Sabes en qué momento Jesús habló? Un momento muy parecido a este, donde se dispuso la mesa para participar con los discípulos, en lo que llamamos la última cena, Sí, estaban ahí todos sentaditos compartiendo, y en ese contexto, que es parecido a este, Jesús les advierte, dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esto es muy interesante, este texto. Dice, y heriré al pastor, y yo quiero decirte que sí se refiere al pastor o a alguien que está en liderazgo de una iglesia, de un lugar, pero también esto se refiere, por ejemplo, a alguien que es cabeza de familia, a alguien que está en el Señor y su familia no está en el Señor. Por eso es cuando una persona se pone firme, sí, en el Señor, para llevar adelante su casa, su familia, sí. Es alguien que de alguna manera es como cabeza de su familia, va a recibir todo tipo de ataques y de acechanza del enemigo. ¿Por qué? Porque si esa persona es tocada, es herida, si esa persona tropieza,
provoca dispersión en toda la familia, sí, en toda la familia. O sea que hay personas que están allí firmes en el Señor, que están orando, intercediendo por su familia, y esas son las personas que están más a la mira del enemigo para atacarlas, porque él sabe que el efecto que tiene ese ataque es totalmente devastador, no solamente sobre esa persona, sino sobre todos aquellos que están a su alrededor. ¿Se entiende? Amén. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes, decir conmigo de nuevo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Amén. Fue clarito el Señor y específico respecto de esto. ¿Sabes qué? Siempre el Señor habla en forma general, sí, a todos. O sea que hay palabras de Dios que son para todos. Y hay palabras del Señor que son específicas. Siempre el Señor habla en general y habla en específico. Y en este caso estaba hablando, sí, a los discípulos, pero a Pedro también en específico. ¿Por qué el Señor también habla en específico? Porque Él nos conoce, Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestras tentaciones, Él conoce nuestras debilidades en forma específica. El Señor habla, repito, en general, pero también habla en específico. ¿Por qué habla en específico? Porque Él nos conoce inclusive más que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Así nos conoce el Señor. Cuando el Señor nos advierte, no es para condenarnos, hermanos. Al contrario, es para prepararnos. Porque la reacción al consejo, a la palabra, puede ser justamente ese pensamiento. ¿Y por qué será que me dice esto? Un hermano de parte de Dios te da una palabra. Y quizás uno puede tener cierta resistencia de tomar mal esa palabra, de tomar mal ese consejo. No. No es para condenar. Lo que se dice, lo que se declara, no es para condenar, sino es para ayudar. Es para que uno pueda alistarse, prepararse, para que uno pueda reflexionar. Es lo que el apóstol Pablo dice, justamente tomando la enseñanza de la mesa del Señor. Dice que el que participa debe examinarse a sí mismo. Yo varias veces expliqué esto, que antes en la iglesia, las personas que servían la Santa Cena, se les decía, a este le puede servir, a este no le puede servir. Mira que este está en disciplina, ¿sí? Y después aprendimos por la palabra, porque hay ciertas cosas que a veces se implementan dentro de la iglesia, que no son bíblicas, sino son tradiciones humanas son. Pero en la palabra dice que la mesa primeramente es del Señor. La mesa no es de nadie, la iglesia solamente ministra la cena del Señor, ¿sí? No es de nadie, no pertenece a nadie. Es la mesa, decí conmigo, la mesa del Señor. Es la mesa del Señor. Y también dice, no que yo tengo que examinar al hermano, sino que el hermano debe examinarse a sí mismo. Pero debe examinarse de acuerdo a la palabra también, de acuerdo al consejo, de acuerdo a aquello que recibió de parte del Señor. De acuerdo también a esa convicción personal y particular que da el Espíritu Santo cuando estamos orando, cuando estamos en comunión con el Señor. Porque el Espíritu Santo, a veces estamos aquí hoy, por ejemplo, y desde hace algunos días sentimos que el Espíritu Santo nos está dando convicción en un área de nuestra vida, pero a veces ignoramos creyendo que nosotros podemos, que tenemos fuerzas. Las mayores caídas y tropiezos, sí, tienen que ver con esto, con pensar de que uno es fuerte en sí mismo, de que uno puede. Esa es la actitud que tuvo Pedro. Y dice, le dijo al Señor, aunque sea necesario morir contigo, versículo 35, no te negaré. Y todos sus discípulos dijeron lo mismo. La respuesta de Pedro fue una respuesta de esas de comparación. Una de esas respuestas de comparación, que es algo
que hay que evitar en la vida cristiana, hermanos, de compararse con otros. Sí, porque él dijo, aunque todos, yo no. Aunque todos se escandalicen, que si se quiere, si uno quiere descifrar el mensaje que está en esto es, ellos, seguramente puede ser que ellos te nieguen, Señor. Puede que ellos se escandalicen, pero yo no. ¿Sí? Y nosotros conocemos lo que pasó. Y si la tentación es un acecho, las debilidades nuestras son un acecho o un peligro, pero el mayor peligro es ignorar la voz del Señor. El mayor peligro es ignorar la voz del Señor. Y esta palabra explica cuál es el contexto de la tentación a partir de la negación de Pedro, a partir del versículo 69, quiero que lo leas conmigo, del mismo capítulo 26, versículo 69, y dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Yo quiero explicarte esto. Siempre que el Señor nos da una palabra, un consejo, quizás en el momento que recibimos esa palabra nos sentimos fuertes. Pero viste que las circunstancias cambian, nuestro ánimo cambia. Y aquí Pedro estaba en un ambiente donde había mucha presión. O sea, diferente de cuando él le respondió al Señor, estaban tranquilos sentados a la mesa. Diferente a estar así en el patio, sí, con cierta presión, Jesús siendo juzgado para ser crucificado, era otra la situación. Por eso cuando hablamos de advertencia, es de estar preparado, no para ese momento que puede ser un momento donde nos sentimos bien, donde nos sentimos fuertes, sino preparados para aquello que puede llegar a venir. Y dice, versículo 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Y yo quiero decirte esto, que cuando Dios tiene propósito con tu vida, aunque quieras esconderte, no te vas a poder esconder. Te lo repito de nuevo, cuando Dios tiene propósito con tu vida, aunque te quieras esconder, nunca vas a lograr esconderte. Amén. Gloria a Jesús. Pero él negó otra vez con juramento. No sé si hizo así, no. Juro que no conozco al hombre. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Claro, uno lee esto y dice, pero, Pedro. No, hermanos. Hay que ser más realista en esto. Esto habla de cómo una persona, de acuerdo a las circunstancias, se puede dar vuelta completamente. Decí conmigo, esto también me puede pasar a mí. Es la forma más realista de leer la palabra. Un poco después, al toque, una vez, otra vez y otra vez, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún la manera de hablar te descubre. Él se quería esconder, pero cuando hablaba, decía algo, se notaba que había algo diferente.
Es como alguien decía, el evangelio en la vida de una persona es como un embarazo. Después de los 3 meses se nota. Así es también, se empieza a notar, hay algo diferente. No es que estamos hablando de una persona perfecta, pero que sí su vida comienza a ser tocada. Y esa diferencia, decid conmigo, esa diferencia se comienza a notar. Entonces, se pone más heavy esto, ¿eh? Él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pues le dijo el Señor, antes que el gallo cante. Ese era el momento de, Señor, ayúdame. Antes, es antes. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, dice, lloró amargamente. Hoy hablábamos también temprano con los hermanos. A veces el Señor permite que ciertos gallos canten en nuestra vida. Que son esas advertencias, esas nuevas advertencias del Señor. Ese recordatorio del Señor. Ese llamado del Señor. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho y salió, dice esta palabra, a llorar amargamente. Cuando el Señor nos advierte, es para recordarnos que Él ya lo sabía, pero que aún nos ama. El santo de Pedro. Y uno puede decir, sí, verdad, está llorando porque se sintió avergonzado. Yo creo también arrepentido. Yo creo también arrepentido, quebrado por eso que había pasado. Pero ¿sabes? Lo más grave no es faltar al Señor. Lo más grave es faltar al Señor y que no nos importe. Porque me escribía hace algunos días un hermano de otra congregación y me dice, siento que estoy como enfriándome y me cuesta mucho acercarme. Y yo le escribí y le dije, mira, yo creo que no estás tan lejos. Porque si todavía te pesa o todavía está en tu corazón la necesidad de acercarte al Señor, es porque todavía no estás con tu corazón frío. El problema es cuando el corazón se vuelve indiferente a lo que pasa. Porque nos pasan cosas y porque faltamos y porque fallamos y porque nos equivocamos. Y repito, y lo más grave, no es que hayamos caído, aunque sí tiene sus consecuencias. Lo más grave es que eso ya no nos importe. Sí, pero dice esta palabra que Pedro lloró con dolor y con arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento comienza cuando reconocemos que Dios tiene la razón y que nosotros estábamos equivocados. Es el verdadero arrepentimiento, no cuando uno sigue todavía peleando la cosa. Y bueno, no es tan así. No. Señor, tenés razón. Yo estaba equivocado. A veces uno la pelea, sí. Y quiero que lo veamos, que en Juan capítulo 21, no hace falta que lo busques. Hay un
una charla del Señor, una conversación del Señor para restaurar a su siervo. Porque hay algo que sí sabemos por la palabra, que el Señor jamás desecha a sus hijos, jamás desecha a sus siervos. Porque verdad nos podemos equivocar y faltar, pero nos equivocamos mucho más cuando no estamos dispuestos a que el Señor hable a nuestro corazón nuevamente y ministre a nosotros restauración. Ministre a nosotros restauración. Y eso es lo que hace con Pedro en Juan 21. Le pregunta 3 veces a Pedro si lo amaba y el Señor le asigna a Pedro responsabilidades para levantarse. Pero quiero que sí, ahora leamos en San Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Que en este evangelio está expresado un tanto más ampliamente esta advertencia que el Señor le hace a Pedro y a los discípulos. Dijo también el Señor, Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. No dice yo he rogado para que no te equivoques. Porque está el consejo y la advertencia del Señor y la capacidad de decidir y la libertad. Viste que a veces uno dice, pero ¿cómo puede ser si Dios existe? Mucha gente te lo plantea esto. ¿Cómo puede ser si Dios existe que suceda esto o aquello? ¿Sabes por qué? Porque el diseño de Dios para el hombre es darle libertad de elección, capacidad de decidir. Sí. Y aquí dice esta palabra, yo he rogado por ti, no para que no te equivoques. Porque le dio libertad, lo advirtió y le dio libertad para decidir y para hacer. Sino, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor le estaba hablando de lo que Él iba a hacer, de cómo Él lo iba a restaurar. Y Jesús no oró, repito esto, no oró para que Pedro no fallara, sino oró para que Pedro no se quedara en el lugar donde el gallo cantó. Sí, no se quedara en ese lugar, porque leímos juntos que el Señor le advirtió a Pedro. Pasaron unas pocas horas y Pedro negó al Señor conforme a lo que el Señor había dicho. Yo quiero decirte esto también, explicarlo, que aunque el Señor le advirtió esto, no significa que Pedro estaba condicionado en su decisión. Esto está claro. Pedro tenía libertad para decidir, para ponerse de rodillas, como te decía, para arrepentirse, para decir, Señor, ayúdame, Señor, habla a mi corazón para que yo pueda volverme de esto. Sin embargo, Pedro avanzó, sí, en su decisión, se creyó fuerte, fue reconocido y negó por 3 veces al Señor y lloró amargamente. La oración de Jesús, la intercesión de Jesús, es para que Pedro no se quedara en el lugar donde el gallo cantó. Sí, y quiero decirte esto, que si traemos esto a nuestra experiencia, también nos pasó, hermanos. Si somos sinceros, también nos pasó. El Señor nos habló, nos advirtió y el gallo cantó, sí. Y a veces esto trajo amargura, trajo tristeza, trajo decaimiento, trajo desánimo a nuestra vida. El clamor del Señor es para que ninguno de sus hijos se quede en el lugar donde el gallo cantó. Para que ninguno de sus hijos se quede en la tristeza, en la amargura, en el dolor, en la condenación, sino que se levante y pueda continuar el Señor restaurando, obrando y cumpliendo su propósito en nosotros. Amén, amén, amén. Sí, no te quedes. Aleluya. Que no te gane la culpa, la condenación.
las mentiras del diablo. Porque no estábamos diciendo no pasó nada. Nadie está diciendo no pasó nada. No podemos decir yo no me equivoco. Sí. Pero sí podemos decir conforme a esta palabra, no me quiero quedar en ese lugar. No me quiero quedar en ese lugar. Porque quedarse en ese lugar es ponerse vulnerable a que el enemigo siga trayendo condenación y culpa. Quedarse en ese lugar es un lugar donde estamos vulnerables a todo ataque del enemigo. Aquel creyente que queda en ese estado de donde el gallo cantó, en el lugar de la condenación, sí, en el lugar de la culpa, difícilmente pueda levantarse. Repito, el Señor clamó para que sus hijos se levanten. El Señor clamó para que la fe de sus hijos no falte. El Señor clamó para que se cumpla el propósito eterno por el cual fuimos llamados y escogidos por el Señor. A pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, el Señor intercede por nosotros para que, por supuesto, haya arrepentimiento en nosotros, reconocimiento, sí, pero no nos quedamos solamente en el dolor, en llorar con amargura, sino nos levantamos con la gracia y la misericordia del Señor para seguir adelante, sí, y para guardarnos, para estar sensibles a las advertencias y a los consejos que vienen del Señor para nuestra vida. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Maravilloso el Señor. Maravilloso el Señor. Quiero invitarte a estar de pie un momento. Gracias, Jesús. Aquellos hermanos, por favor, que fueron ya avisados, ordenados para el servicio de la mesa del Señor. Quiero que oremos. Aleluya. Aleluya. Oh, sí, Señor. Tú nos amas, Señor. Tú nos amas. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Quiero decirte esto. Si quizás recibiste una palabra, un consejo, una exhortación, quizás te sentiste mal por esto. Aleluya. Te sentiste incómodo por esto. Mira, es Dios que nos ama, que nos cuida. Aleluya. Hace muchos años atrás, nosotros teníamos bancos en la iglesia. Y para que los hermanos no se sienten atrás, yo le digo al hermano Marino, digo, vamos a apilar un poco los bancos de atrás y achicar la capacidad. Y se animó y me dijo, pastor, usted está equivocado. Usted está equivocado. Porque ¿qué es lo que esperamos nosotros? Que venga más gente, que la iglesia crezca. ¿Qué estamos haciendo? Me dijo. Y sabes que uno puede, pero que viene. Y por la misericordia de Dios, no porque sea mejor que nadie, puede decir sí, hermano.
tiene razón. Qué bien, qué bueno, qué bien que nos hace toda palabra que viene de Dios, todo llamado que viene de Dios. De cuántas cosas Dios nos guarda, de cuántas cosas Dios nos libra. Hoy aprendimos igual en la palabra que a veces fallamos, desoímos, nos molesta, nos incomoda que nos digan algo. Sí, y fallamos, pero a pesar de esto, el Señor no deja de interceder a la diestra del Padre por nosotros. Porque Él no quiere que ninguno de sus hijos, repito, ninguno de sus hijos, se quede en el dolor y en la amargura, en el lugar donde el gallo cantó, sino que te levantes y que sigas adelante. Sigas adelante. Sigas adelante, cumpliendo. Sí, obedeciendo a ese propósito eterno por el cual el Señor te escogió. Y uno puede preguntarse, ¿por qué a mí? Teniendo tantos errores, siendo a veces tan cabeza dura. Mira, es una cuestión, yo no entiendo profundamente. Yo sé lo que dice la palabra, que fuimos escogidos por Dios desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Sí, así ya Dios nos estaba amando, ya nos estaba cuidando. Y Dios no desecha, al contrario, Dios levanta y restaura. Según el libro de Jeremías, el vaso se puede romper, se puede quebrar, pero Dios toma nuevamente y hace una vasija según le parece mejor hacerla. Ese es nuestro Dios, aleluya. Ese es nuestro Dios que trabaja y sigue trabajando en nosotros, y restaurando y levantando a su pueblo, a sus hijos. Amén. Gracias, Señor, por tu gran amor y por tu misericordia. Hoy también, Señor, estamos a la mesa para participar, Señor. Ayúdanos y danos convicción por tu Espíritu, Señor. Que nuestro corazón sea sensible a tu voz, a la convicción de tu Espíritu. Que podamos ser enseñados y guiados. Porque declara tu palabra que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Haznos dóciles y mansos, Señor. Humildes. Aleluya. Humildes. Aleluya. Señor, sigue trabajando en nosotros. Sigue obrando en nuestras vidas. Aleluya. Señor, queremos servirte, queremos honrarte. Aleluya. Por eso nos levantamos, no fundados en nuestras fuerzas, sino en tu gracia y en tu infinita misericordia. Aleluya. Ahora va a ser servido el pan y la copa, y en una actitud de oración, de comunión con el Señor, nos preparamos para participar de su mesa. Gracias, Señor.
Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Declara su palabra que Jesús tomó el pan y lo partió. Y dijo a sus discípulos: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, ofrecido en la cruz. Y su palabra declara que Él recibió el castigo que nosotros merecíamos, que Él pagó el precio de nuestra paz, y que por su llaga fuimos nosotros curados. Él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Él se entregó voluntariamente por nosotros. Y hoy, al participar del pan, decimos también al Señor: Señor, yo rindo mi vida a ti, Señor. Participamos del pan, del testimonio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu sangre derramada en la cruz para nuestra redención y nuestro perdón. Porque nosotros creemos lo que nos enseña tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Creemos también lo que nos enseña tu palabra, que si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Sí, Señor, creemos que tu mesa es de restauración, de libertad, Señor, de renuevo. Es la oportunidad para inaugurar un nuevo tiempo en nuestra vida. Es la oportunidad de misericordia que tú nos das de levantarnos nuevamente, de despojarnos de todo peso y de toda carga. Sí, Señor, de olvidar ciertamente lo que queda atrás y de extendernos hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Sí, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Participamos ahora de la copa, participamos del testimonio de la sangre preciosa de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor.
Gracias, Señor.